Voy a ser muy breve. En primer lugar, porque no voy a hablar hoy en mi condición de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque creo que en esa condición no me corresponde realizar ninguna aportación sobre la materia que hoy es el objeto de esta mesa, y tampoco voy a hablar como experto en derecho laboral, también por dos razones. En primer lugar, porque ya tenemos aquí y hemos escuchado a la mejor experta en derecho laboral de España, que es María Emilia Casas, y en segundo lugar, sencillamente porque no soy laboralista. Voy a hablar, por tanto, solo en mi condición de ciudadano y en mi condición de economista, que eso sí lo soy, para hacer una breve reflexión sobre un tema que me preocupa, y es cómo se utiliza la crisis económica como pretexto para desmantelar el estado del bienestar. Esa es una cuestión que, como diré, será simplemente una reflexión breve que planteo para el debate, para la discusión, a modo de provocación de una reflexión sobre el tema, pero sin pretender, naturalmente, más que suscitar alguna idea y, si acaso, más adelante, pues, profundizar un poco en alguna cuestión de las planteadas. Hace unos días publicaba el diario El País una viñeta del Roto, en la que un personaje que claramente representaba el poder económico decía, refiriéndose en general a los políticos que nos representan, decía este personaje de una manera, a mi entender, muy gráfica: se creen que son el poder cuando siempre han sido el servicio. No sé si será toda la verdad, pero sí es una parte importante de la verdad. El verdadero poder, el poder económico, ese que ahora llamamos pudorosamente los mercados, demuestra, cuando lo necesita, como ahora, que la soberanía nacional, la capacidad de optar, el sistema de libertades, la propia democracia, el Estado social y democrático de derecho que garantiza nuestra Constitución, pierden todo su contenido cuando hay que tomar las medidas que los que mandan ordenan tomar. Y si lo que ordenan ahora, lo queramos o no, y por lo menos es mi opinión, es desmantelar el estado de bienestar, porque han bajado sus beneficios y resulta muy caro de mantener. Y ante esto, ante estas instrucciones, como muy bien ha dicho nuestro presidente, tenemos que hacer lo que hay que hacer, aunque sea lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos que desmantelar el estado de bienestar, los servicios públicos básicos, la sanidad universal, la enseñanza pública, el sistema de protección de la contratación en el trabajo, la justicia gratuita, porque es un derroche que ahora, según dicen, no nos podemos permitir. Pero como el estado del bienestar constituye en realidad en la sociedad moderna un instrumento de pacificación social, y en gran medida desde Keynes eso fue la justificación del desarrollo del estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, la comprensión desde el poder económico que el desarrollo del estado del bienestar contribuiría indudablemente a la pacificación social, tenemos también que hacerlo encontrando a quién culpar, y el modo más fácil de hacerlo es responsabilizar a los propios servicios públicos. Y tenemos que decir alto y claro que esto no es verdad. La crisis no es consecuencia de un mal funcionamiento de la función pública, sino que es consecuencia de un mal funcionamiento del sistema financiero.
En la querella que en el día de ayer ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional contra los consejeros de Bankia por presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de falsificación de cuentas, por delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, se relacionan los blindajes de algunos altos cargos de la entidad cuando ésta ya había recibido una ayuda pública de 4.465 millones de euros. Repito, 4.465 millones de euros. El consejero delegado de Bankia, uno de los querellados que, según he leído en la prensa de hoy, ha dimitido, disponía de un blindaje de 3.400.000 euros, si voluntariamente deseaba marcharse. El expresidente de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros, actual presidente de Caja Madrid, disponía de un blindaje de 2.600.000 euros y de un sueldo superior a los 6.000 euros diarios. Y el director financiero y de riesgos de Bankia disponía, otro de los querellados, disponía de un blindaje total de 4,5 millones de euros. Pero estas cantidades, que quizá podrían parecer inmensas a quienes se ven afectados por los recortes, a quienes se les dice que no existen fondos para mantener la prestación una vez que se ha concluido su derecho al desempleo, para quien se le dice que no existen fondos para fomentar el empleo o sencillamente para la formación, o a quien se le dice en general que no existen fondos para aquellas prestaciones esenciales del estado de bienestar, en realidad son limitados o se quedan cortos frente a otras entidades también integradas en Bankia, también perceptoras de importantes cantidades de fondos públicos que han salido, obviamente, de nuestros ingresos y que, por ejemplo, en Bancaja se establecían, según la querella, para su director financiero un blindaje que en este caso se extendía nada menos que a 13.920.000 euros para caso de despido o jubilación. Y al director general de Caja Segovia, una entidad pequeña, limitada, reducida, pero al parecer con unos ingresos fabulosos, porque la prejubilación de su director general se valoró en 12 millones de euros. Cualquier trabajador que llegue al máximo de pensión y que incluso haya estado trabajando durante 40 años, tendría que vivir alrededor de 350 años jubilado para poder percibir una cantidad similar a la que esta entidad bancaria disponía graciosamente para este supuesto. Bien, con estos gastos, a mi entender, no es extraño que Bankia haya tenido que ser objeto de un multimillonario rescate con dinero público que ha costado hasta ahora 23.500 millones de euros. Es verdad que para los que ya somos un poco de otra época y nos criamos y pasamos nuestra época más lúcida viviendo en el mundo de la peseta, estas cantidades de 23.500 millones de euros, que no sé cuánto podría ser el número de ceros en pesetas, nos resultan difíciles de entender. Pero podría decirle que es más que todo el presupuesto de infraestructuras, AVEs, autopistas, carreteras, etcétera, que tiene el Estado español, o lo que es lo mismo, 500 euros por cada ciudadano español, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Bien, no estoy citando estas cifras con un afán demagógico. Perdónenme, no es mi intención en absoluto citar esas cifras con un afán demagógico. Tampoco se trata de prejuzgar el resultado de la querella. La he traído aquí por la actualidad del tema, porque es, digamos, la materia hoy de primera página de los medios de comunicación,
y por su actualidad y por habérmela estudiado atentamente, pero naturalmente es un tema que está sub iudice, sobre el cual no me quiero en absoluto pronunciar y sobre el cual además naturalmente defiendo la presunción de inocencia de todas las personas allí querelladas. Se trata sencillamente de aprovechar esas cifras para poner de relieve sencillamente dónde se ha ido el dinero y la desproporción entre las cantidades desviadas o utilizadas en el ámbito financiero y los gastos empleados en los servicios públicos a los que ahora se culpabiliza de la necesidad de los recortes. Por ejemplo, y hablando del estado del bienestar, todo el ahorro que el propio Gobierno ha manifestado en sus declaraciones públicas que se puede llegar a obtener con una medida que afecta directamente a la salud de todos los españoles, como es la introducción del copago farmacéutico, es, en el mejor de los casos, de 500 millones de euros, siempre que se sumen lo que el copago permitirá de incremento de la recaudación y también lo que resulte fruto de la disuasión, porque se entiende que habrá mucha gente que ante la necesidad de pagar estos medicamentos pues decida prescindir de ellos, aunque muchas veces ese prescindir de los medicamentos producirá posiblemente un daño o un gasto o un perjuicio para la salud. Pues bien, pues si son 550 millones de euros, el rescate de la entidad bancaria antes citada cuesta 23.500 millones, es decir, 40 veces más que todo el ahorro que se produce mediante la reforma o recorte sanitario. 40 veces más. Pero lo más grave de la crisis, a mi entender, es que el mensaje de los poderes económicos, que desvía la atención desde el agujero financiero, azuzando a los ciudadanos contra la función pública, no solo es reiterado de manera continua por los medios de comunicación, sino que a veces es también asumido y repetido acríticamente por los propios ciudadanos, incluso por los ciudadanos de izquierda, que acaban dando más importancia al ahorro o cualquier gasto en un servicio público, aunque sea de escasa entidad, porque quizá las cifras pequeñas las entiende mejor que a estas cifras tan enormes que son las que han provocado la situación en la que nos encontramos. Y cayendo en esa trampa, debemos ser conscientes de que nosotros mismos criticamos y debilitamos la función pública, nos sumamos a la propaganda y contribuimos a legitimar los recortes del estado del bienestar. Por tanto, yo diría, como poco provocación a efectos del debate, no nos dejemos engañar, el problema no está realmente en el gasto público, aunque es lógico que debamos ser cada vez más eficientes en su gestión, ni la solución está en una austeridad histérica que nos está conduciendo a la ruina. Sencillamente, el dinero se lo han llevado. Por tanto, me gustaría sencillamente terminar esta intervención señalando o repitiendo el antetítulo de un libro que les recomiendo. Un libro que nos dice que lo que estamos viviendo es la crónica de un atraco perfecto. Es un libro escrito por un buen amigo, el periodista Ernesto Kaiser, se titula Indecentes y lleva también otro subtítulo que nos dice ¿por qué lo llaman crisis cuando es una estafa? Léanlo, les contará mucho mejor que yo todos los que les podría decir aquí y que hoy les voy a ahorrar por no abusar de su paciencia en esta calurosa tarde de verano. Muchas gracias.